Listo, chicas. Me avisan si se escucha, pueden revisar. Sí, se escucha bien, Karina. Pues, bueno, muchísimas. ¿Qué tal? Buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento. Me presento, mi nombre es Karina Alejandra Aguado. Estoy con el equipo de mitología y psicología junguiana, que está conformada por Soledad Vázquez, Mili Bazán y Avi. Voy a compartir mi pantalla para que vayamos viendo un poco de qué se trata estos webinars que vamos a estar haciendo, bueno, que vamos a estar haciendo durante este año, en este horario, en estos días, para que vayan apartando la fecha. Me avisan, por favor, si se alcanza a ver la pantalla. Sí, se ve. Bueno, esta sería la segunda edición de Facebook Live sobre mitología. Si ustedes recuerdan o revisan un poquito en la página, esto ya se había hecho, se hizo justamente el año pasado. Yo me acabo de integrar a este gran equipo. Y el punto es básicamente analizar mitos de varias partes del mundo. Ahorita les voy a contar un poquito sobre esto, pero analizándolo desde la psicología junguiana. Les cuento un poco el itinerario, el índice, ¿no?, que vamos a llevar durante estos meses, los próximos meses. Entonces, si ven el título de este live, de este video, se trata de analizar el Popol Vuh. El Popol Vuh es un mito de Mesoamérica. Vamos a hablar sobre mitología de México bueno, al menos el día de hoy y durante este mes. Entonces, durante mayo, si quieren conocer un poco más sobre la mitología de México, vamos a ver mitos de creación, mitos de amor, mitos sobre lo femenino. Ajá, vamos a ir compartiendo ahí ideas y pues haciendo el análisis, ¿no?, sobre México. En junio vamos a tratar el país de Perú, que una es de aquí, Mili, ¿tú eres de Perú? Bueno, una... Sí. Entonces sí, vamos a estar sí, tratando los mitos acá de mi país junto con mis compañeras y espero que les resulte eh, algo bonito y expectante, ¿no? El punto es también como abrir el análisis, no nada más aquí a Latinoamérica, sino también allá por Europa. Y obviamente tenemos que tocar sí o sí la mitología griega, ¿no?, porque es una de las bases, bueno, que quizá Occidente conoce, y la verdad es que estos mitos son, pues, apasionantes. En septiembre vamos a tocar los mitos sobre Argentina y Argentina. ¿Alguna de... era Ajá. Ana. En septiembre vamos a estar tocando los mitos de Argentina y en octubre Venezuela. Y cerramos con noviembre en Asia. De noviembre, hacia ahí se me pasó a decir, pero vamos a estar durante estos meses, ojalá que nos puedan acompañar. Si tienen alguna duda, como alguna sugerencia, algo, nos encantaría leer. Vamos a presentar al equipo. Este, a ver, les presento a nuestra querida Soledad Vázquez Armella. Ella es de Venezuela, es escritora, astróloga, magíster en cultura, se ha dedicado a la investigación, estudio y difusión de las expresiones de la mitología y oralidad venezolana, en especial sobre el mito de María Lionza desde la etnografía y su difusión a través del ensayo, el arte y la docencia. Como terapeuta, aborda la astrología arquetipal y arteterapia de enfoque junguiano, cursa estudios de psicoterapia junguiana en el EUSIS. Actualmente participa en la línea de mitología y psicoanálisis en el EUSIS y es directora del EUSIS Venezuela. Cuenta con diversas publicaciones en poesía, cuento, crónica y ensayo. Bueno, ¿Alguna otra encantada. cosa?
Encantada de participar en este espacio. Bueno, como bien nos comentaba Cari, el año pasado nació este espacio, que de verdad ha sido un gran proceso de transformación para todas las que hemos estado integrando. Y este año se nos agregan dos maravillosas personas que son Karina Aguado y Mili Bazán, de quien probablemente han visto algunos webinars que han dado en el evento y que ahora se integran a este hermoso camino. De verdad, bueno, iniciamos esto con mucho amor y con mucha alegría. Yo me siento de verdad muy honrado de tenerlos a ustedes como compañeras y de estar caminando este hermoso trayecto, porque hay que decirlo así, la mitología es un trayecto. Es un camino que te atrapa y que vas creciendo con cada una de las historias y se van a ir dando cuenta. Muchas gracias, Soledad. Ahora voy a presentarles a Abby. Abigail Montserrat Contreras es de San Luis Potosí, México. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Tangamanga en San Luis Potosí, México. Psicoterapeuta en formación de orientación junguiana por el Instituto Eleusis de Lima, Perú. Formación como tarotista en Psiquiatría San Luis. Miembro fundador y secretario de Asociación Civil Cupuris, México, donde ejerció funciones de prevención, detección e intervención de problemáticas psicosociales en escuelas preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, universidades, centros de rehabilitación en adicciones y centros psiquiátricos en el periodo del 2014 al 2023. Actualmente ejerce la psicoterapia analítica en su consulta privada, dedicada principalmente a la evaluación diagnóstica, análisis de contenido inconsciente, como los sueños, recuerdos, pensamientos, obra artística, etcétera, y colaboración con otros profesionistas de la salud en caso de ser necesaria alguna. Es también estudiante de taller de diagnóstico e intervención en psicoterapia. Mili, qué gusto que estés por aquí. Abby, perdóname, perdón. Muchas gracias, Cari. Abby. Ay, pues yo creo que también como ustedes, pues estoy muy emocionada de estar otra vez en el espacio que nos presta el EUSIS para poder platicar de algo que nos gusta tanto, ¿no? Y a su vez, en lo que uno comparte, pues también aprende bastante porque, pues prepararnos y estar ahí investigando y conversando y todo esto, pues es un espacio realmente pues como muy enriquecedor, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho su compañía, chicas. Me encanta que nos hayamos extendido como grupo y pues muchas gracias también a Instituto Eleusis porque pues el espacio es posible gracias a la difusión que tiene Eleusis, ¿no? Entonces, pues encantada de empezar este nuevo año. Muchas gracias, Abby. Qué gusto. Y voy a finalizar con Milagros Bazán, Mili, para los amigos. Milagros es coordinadora en Perú, miembro de directiva y directora del área de miembros y sedes del Instituto Eleusis. Realizó estudios de psicología clínica y formación en psicoterapia junguiana, terapia gestal, arteterapia junguiana y psicoterapia femenina. Formación terapias complementarias, es decir, flores de Bach, bueno, como flores de Bach, acupuntura, astrología, constelaciones y tapping. Ay, gracias, chicas. Muy contenta también y emocionada de poder estar en este nuevo grupo. El año pasado que empezó también vi ahí a Sol, estaba Ana, Abby, y bueno, la seguía también en los live. Y bueno, ahora ya estoy con estas grandes mujeres que vamos a poder compartir ahí bastantes mitologías y hablar sobre psicología. Entonces estoy muy contenta de todas las personas también que se vayan a ir uniendo, que nos ven de distintos países. También los invitamos a dejar sus comentarios para poder enriquecer más este espacio. Gracias. Gracias, Mili. ¿Alguna quisiera ayudarme a presentar o leer mi breve semblanza? Yo te ayudo, Cari. A ver, vamos a ver. Leerse en tercera persona es raro. Ah, sí. A ver. Bueno, Karina Aguado es Karina Alejandra Aguado García,
licenciada en Filosofía y maestra en Filosofía de la Religión por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como investigadora se especializa en el estudio del arquetipo de Sofía como alma del mundo y la noción de melancolía en la filosofía antigua y renacentista. Es la creadora del espacio Labor Sophiae, donde realiza lecturas de tarot y cartas astrales desde hace más de 6 años a partir de un enfoque terapéutico. Actualmente ejerce como docente a nivel superior en el área de comunicación. Colabora como participante en la estación de radio Reactor 105, donde presenta una cápsula informativa y de entretenimiento sobre el tarot. Es además una apasionada practicante de danza estilo Tribal Fusion. Miembro asociado del equipo de Instituto Eleusis, sede México. Asimismo, es egresada de la primera formación virtual de psicoterapia femenina y la segunda formación de psicoterapia junguiana. Bienvenida, Cari. Muchas gracias. Pues sí, les comentaba que yo me acabo de integrar a este grupo. Estuve trabajando con Carlos Ruelas y el otro, bueno, hay otro Carlos, no recuerdo todo su apellido, pero eran dos Carlos. Y trabajamos también psicología analítica, pero leíamos la obra de Fonfrance. Nos dedicamos, aquí estuvimos en los webinars igual el año pasado, y pues esta vez, ¿no? También seguía muy de frente los webinars de mis compañeras, entonces la verdad es que es un honor para mí estar con ustedes, compartir este espacio y pues bueno, les agradezco mucho pues la bienvenida. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ¿no? Bueno, ya que llevamos un ratito, vamos a comenzar. Voy a hablar un poco sobre este libro, que el Popol Vuh es un mito de creación o de cosmología, así se le llama, porque en este nos va a narrar, o sea, tal cual, pues, la historia de la creación, pero de acuerdo con los mayas quichés, que ellos se encuentran geográficamente en la región que conocemos el día de hoy como Guatemala. Espero que no haya tanto ruido que se cuele. Eh, este libro se traduce como el libro del consejo, el libro del pueblo o literalmente el libro de la estera. Y esta obra ha sido calificada como la Biblia maya. Esto es así como una leyenda urbana, ¿no? De que es como una Biblia, ¿no? Pero, o sea, es que tiene connotaciones muy semejantes a las que aparecen en la Biblia, o sea, la Biblia que todo el mundo conoce, ¿no? Pero es un libro o sea, muy importante, incluso se le ha considerado así como que está al grado de la Ilíada, ¿no? De la Odisea, pues, de la misma Biblia y de un libro ay, ahorita no recuerdo el nombre, se me acaba de ir, pero uno como un libro sagrado de Oriente. Ajá, ahorita se me va a regresar, pero en este momento se fue. El Popol Vuh es considerado por los mayas como un relato de la palabra antigua y de la comprensión que los quichés tenían de la cosmología y de la creación antes de la llegada del cristianismo, antes de que se colonizara esta parte geográfica. Ah, estas son las esteras. Los quichés se referían al libro como un ilbal, un instrumento de la vista, y se le conocía como el libro de la estera, por las esteras tejidas en las que se sentaba la gente para escuchar la obra recitada en la casa del consejo. Una estera es como esto que vemos aquí, pues esta imagen es como un tapetito, o sea, en donde se sentaban, ¿no? O sea, las personas así como a escuchar la lectura de este libro. O sea, por eso es que se le nombra así. Esa parte interesante, cómo o sea, cómo lo conocemos ahora, ¿no? O sea, cómo se transmitían en ese momento por oralidad, ¿no? Tal cual pues los mitos, ¿no? O cómo es que ellos pensaban que se había creado el mundo, ¿no? Es como más fácil imaginar, creo, o sea, cómo las personas se sentaban como a escuchar. Está, está bastante interesante. Chicas, si hay alguna cosa de conexión o que algo pase, me mandan un mensaje, ¿vale? Porque no puedo ver los mensajes y así como Tranquila, se escucha bien por ahora. por compartir pantalla. Ok,
En este libro lo que vamos a encontrar, bueno, van a ser varios puntos, les digo, o sea, todo es, no, de hecho estábamos, poco preocupadas, ¿no? Por no saber cómo le íbamos a hacer para abarcar todo, porque es un libro riquísimo en imágenes. Pero uno de los puntos principales que vamos a encontrar aquí va a ser la creación del mundo, a cómo se crea el mundo, las hazañas de los héroes gemelos de Unampu y Xilabanqué en el inframundo y su triunfo sobre los señores de la muerte. Bueno, ya hablaremos sobre eso, ¿no? Y nos vamos a profundizar en el inframundo de este libro, ¿no? Que narra ese libro que se llama Xibalba. Es bastante terrorífico, o sea, tiene unas imágenes así apabullantes, creo yo. Nos va a hablar también de la creación de los seres humanos y también de la historia temprana de la migración y el asentamiento de los quichés hasta la conquista española en el siglo XVI. Lo que vamos a tratar como de trabajar ahorita. El manuscrito, que actualmente está dividido en 4 libros, originalmente no tenía divisiones y era una narración sin fisuras, registradas a partir de la tradición oral. Ahorita ya, si algunos buscan como el Popol Vuh, van a decirte, ¿no? O sea, que está dividido en 4 libros, o que hay 4 partes de este libro, lo cual en un inicio, pues, o sea, originalmente no estaba así, como que para su comprensión o como para poder darle un orden, se dividió en 4 partes. El Popol Vuh fue escrito probablemente entre 1554 y 1558, en un momento en el que se hizo evidente que las antiguas creencias y prácticas de los mayas ya no serían toleradas por sus conquistadores cristianos. Es importante, o bueno, se me hace interesante, ¿no? Que o sea, la escritura de este libro nace como una, pues sí, resistencia en torno a la conquista cristiana, pero pero que, o sea, fue hasta 1554, ¿no? O sea, si pensamos, ¿no? Más o menos, o ubicamos, es algo reciente. Ajá, y de hecho, el hecho de que este libro sea, o sea, el libro de la Estera, el libro que nos dice que era solamente se transmitía oralmente, o sea, estaba dedicado, ¿no? Para para narrarlo, ¿no? Para leerlo en voz alta y que los demás se escucharan, ¿no? Es bien distinto, pues, leer un libro, ¿no? Así como, pues, en voz baja, no a voz alta. Entonces, creo que este libro tiene esta función, ¿no? De leerse para alguien más, o sea, de compartirse. Es hasta el momento en que se dan cuenta de que ya, las creencias mayas como que, pues, sí, se van a perder por la conquista española, que deciden escribirlo, que deciden, pues, ponerlo como en papel para que se guarde, ¿no? Para que haya memoria ahí de esto. Ahí. Y bueno, esta es una breve introducción solamente como del libro para que sepan un poco como de dónde viene, de qué se trata. Y vamos a comenzar con, bueno, si alguna quisiera agregar alguna otra cosa respecto a la introducción de este libro, si no, comenzaríamos con ya tal cual la parte 1 y le cedo la palabra a y, y la Muchas pantalla. gracias, Moni. Cari, excelente introducción. De verdad que yo creo que hiciste una introducción maravillosa y muy importante que hayas señalado esta posible origen en proteger una memoria, ¿sí? Por la fecha, 1500, y de tanto estaba plena colonización, entonces qué hermoso pensar cómo se construyó el Popol Vuh para no perder el valor de la memoria eh, de esa época, entonces me parece maravilloso. Yo creo que podemos comenzar con Abby. Eh, Ok, chicas. Sí, a mí también me parece muy interesante esa parte, ¿no? Como, bueno, y aparte es algo que, ay, a mí me conmueve mucho como, yo creo que es la parte que más me gusta de las, de esto de la mitología, ¿no? Que de pronto vemos cómo se repite esto aquí y allá y no importa en qué parte del mundo, pero era algo bastante similar. Este, ay, pues porque muy similar a Grecia, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente se iba ahí a las plazas y hablaba y los demás estaban escuchando y se empezaba a formar otro tipo de criterio, ¿no? Pero, bueno, yo, bueno, por motivos de tiempo y de que
básicamente es una lectura, es una obra bastante amplia. Yo me tomé la libertad de apoyarme de un pequeño resumen que por ahí encontré, que me pareció pues bastante como ad hoc, ¿no? Al, al libro original. Entonces, nada más déjenme lo encuentro. Bueno, voy a ir haciendo como lectura de lo que es pues este pequeño resumen, pero también compartiendo un poco sobre la reflexión desde esa parte analítica pues que hemos estado viendo desde el año pasado, ¿no? En el primer grupo de mitología. Entonces, bueno, como esta primera parte, a ver, estoy, ajá, listo. Bueno, la primera parte, como bien nos decía Cari, pues básicamente ahí lo que sucede es que para una mayor comprensión de esta obra, pues se dividen en cuatro, ¿no? En cuatro partes. Yo voy a platicar la primera parte, que consta de 9 capítulos, y voy a hacer lectura de este pequeño resumen que les comento. Y pues bueno, en el capítulo 1, pues básicamente es la narración de cómo todo estaba en suspenso. No existía nada, solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad de la noche. Solo el creador Tepeu Gucumatz, ahí esa parte se me hace muy interesante, ¿no? Porque justo me recordaba un poco como a como este supuesto del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿De qué se hizo primero? Porque a mí algo que me genera mucha curiosidad en cualquier mito de la creación que leo es que digo, sí, pues, o sea, pero ¿cuál fue el origen y dónde fue el principio, ¿no? O sea, ¿cuál es el principio? ¿Dónde está ese inicio de ese mar? Por ejemplo, en el Popol Vuh, en el capítulo 1, en la versión original, pues platica sobre que está el mar en toda su extensión, el cielo en toda su extensión, y que de ahí están el corazón del cielo y están Tepeu y Gucumatz debajo del mar, y entonces tienen por ahí una reunión y todo, y digo, pues así, pero ¿cuál es la creación de ellos, no? Entonces es un poco como esta situación del huevo y la gallina, de que, pues, ¿qué fue primero, verdad? El huevo o la gallina, cuando realmente más allá de eso, lo que se puede rescatar bastante es que es más bien que uno no puede ser sin el otro, ¿no? Más allá de dónde vinieron o qué fue primero, etcétera. La situación es que eso que comparten pues todas estas leyes universales es que la creación inicia desde ese principio como fundamental, que puede ser divino, que puede ser una partícula de energía, pero ahí había una fuerza que tenía que ver con la creación, ¿verdad? Entonces, aquí regresando al resumen, en el capítulo 1, pues bueno, Tepeu, Gucumatz, y por ahí hablaba también del corazón del cielo, hablaron entre sí y meditando se pusieron de acuerdo para hacer aparecer al hombre. Dispusieron la creación de árboles y bejucos, el nacimiento de la vida y del nombre. Dispusieron separar el agua de la tierra y la noche del día. Esa parte se me hace muy interesante. Digo, es un resumen bastante breve, pero bueno, aquí a mí lo que me parecía importante de esta primera parte del capítulo 1 es que como que rescaté dos ideas iniciales, ¿no? Que tienen que ver con esta onda de que la creación como un proceso alquímico, que es transformar las meditaciones en hechos, porque todo sucede a raíz de una conversación que surge entre estas partes, ¿verdad? Que hablan sobre la creación, sobre qué va a ser primero, ya iremos viendo cómo en el mito se va desglosando qué tuvo que pasar primero para que después pudiera suceder la creación del hombre. Pero pues definitivamente yo rescato bastante esta parte de que la creación es tal proceso alquímico en donde eso que estuvo en el mundo de las ideas o solo a nivel meditativo se puede transformar en un hecho. Además de la tendencia natural de que lo que viene siendo una totalidad es tocar con eso que es su ciclo de desintegración y reintegración, porque sucede que viene
situación de la creación y entonces tras un proceso meditativo concluyen en que hay que crear algo. La cosa es que como se van creando las cosas, por ejemplo, aquí que lo comentaba, ¿verdad? Dispusieron a separar el agua de la tierra, la noche del día, y todas estas dicotomías. Entonces, naturalmente, que nos dice sobre esta parte, pues, de la creatividad, ¿no? Que también tiene esos ciclos de desintegración y reintegración y que son una tendencia natural de lo que es una totalidad, es decir, como el nacimiento en donde nacemos completos, pero es más bien la vida la que va desfragmentando en partes o como en esferas cada una de las cosas que nos constituyen, ¿no? Y entonces el viaje del héroe, el famoso viaje del héroe junguiano, el proceso de individuación, consta de volver a juntar esas esferas, ¿no? Integrar esas partes que, bueno, por situaciones vitales se fueron por ahí como rompiendo, ¿no? Entonces, esa parte como que me remite mucho, ese primer capítulo, me remite mucho a estas dos ideas como, se me hicieron como muy, muy presentes, ¿verdad? Y luego, bueno, con base en este pequeño resumen, en el capítulo 2 aquí habla de cómo se hicieron los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros. Luego designaron la morada a los pájaros pequeños y a las aves mayores. Estando terminada la creación de todos los cuadrúpedos y las aves, les fue dicho por el creador y el formador y los progenitores que hablaran cada uno según su especie y que invocaran a sus dioses. Esta parte es bien interesante porque como que aquí me remite a algo como muy primitivo, ¿no? En donde cómo es posible que un animal pueda invocar esa presencia divina o pues invocar a sus dioses, ¿verdad? Al darse cuenta de que esto no era posible, pues estos dioses dicen, ¿sabes qué? Pues esto no es posible, o sea, nosotros necesitamos algo en el mundo que pueda invocarnos y a lo cual pues nos haga seguir existiendo, ¿no? Entonces, bueno, se dan cuenta que no era posible que los animales invocaran sus nombres. Por esta razón, fueron sacrificadas sus carnes y fueron condenados a ser comidos y matados los animales que existen sobre la faz de la tierra. Hubo que hacer un nuevo ensayo, porque pues era como ensayo y error, ¿verdad? Las prácticas ahí de que, bueno, a ver, estos seres como tal no nos pueden invocar y no nos pueden, traer nuevamente con esa invocación o con esa fe, pues entonces tenemos que por ahí hacerles como una especie de condena y volvemos a practicar el ensayo, ¿verdad? Y hasta que salga, así, la creación del hombre. Y pues bueno, hicieron al hombre de tierra y se dieron cuenta que no podía multiplicarse. Luego lo hicieron de madera y se dieron cuenta que hablaban pero no tenían sentimientos. Y esta parte es interesante, digo ya en la extensión del libro completo, porque tras ese ensayo y error, primero dicen, a ver, los animales no son capaces, ¿verdad? De invocarnos. Entonces, por ello, su castigo es vivir en estas madrigueras, morir padeciendo de esta forma, alimentar a otros animales, etcétera. Después empiezan a practicar al hombre, pero resulta que lo quieren hacer como de tierra y pues se dan cuenta de que es imposible que el hombre se sostenga, no tiene ni órganos, no tiene manera como de interactuar con el mundo, eh, imposible que se multiplicara, ¿no? Y que por lo tanto perseverara esa idea de invocarles. Y después lo hicieron de madera. A mí esa parte de la madera se me hace bien interesante, ¿no? Porque al principio platicaba, bueno, salía por ahí, ¿no? En el Popol Vuh, de cómo lo primero que surgió también fueron los árboles, los juncos, y entonces son como estas ramas que van como enredaderas creciendo y subiendo, y se me hace interesante que fueran de madera porque es como esa materia prima, ¿no? Pues bueno, eso fue lo principal que salió de la tierra, entonces vamos a intentar ahora con este material, pero pues no tenían o sea, en el caso de que fueron de madera, sí pudieron multiplicarse, sí pudieron hacer como sociedades y todo esto, pero no tenían sentimientos. Entonces, la carencia de ese sentimiento
o de ese raciocinio, de esa fe, inmediatamente los llevaba otra vez a que eran seres que no podrían que no podrían invocar a sus dioses. Entonces, de esta segunda parte del capítulo 2, como que yo rescataba estas tres ideas, ¿no? La creación lleva implícito el instinto de supervivencia, es decir, algo que se está creando, que está sucediendo, por sí mismo, pues debe llevar como ese instinto de supervivencia, ¿no? Esta parte de reproducirse a sí mismo. Yo me acordaba mucho de esta frase que dicen que hay que separar al artista de su obra, ¿no? Entonces, el artista puede estar muerto, pero la obra sigue 100 años después, 200 años después, ¿no? Y cualquier persona que le preguntas en la calle es una obra conocida, o es el impacto que tiene la perseverancia de esa obra producto de la creación. Entonces es como una especie de, llamémosle condición, con la que me encontré ahí en esa parte del relato, ¿verdad? Y que la estoy interpretando así, igual puede tener muchas otras interpretaciones, ¿no? Después, esta otra idea de que lo creado lleva consigo su propia alma y su propio destino. O sea, por más que el artista, por así decirlo, en este caso los dioses, hicieran esa creación en donde lo que surgió fueron los animales en una primera instancia. Los animales en sí mismos tenían su manera de comunicarse, tenían su manera de interactuar, su manera de sobrevivir. Entonces, ante ello, pues surge una especie ahí como de ajuste de cuentas, ¿verdad? Por parte de los dioses. Pero a qué me remite esa parte, ¿no? Como que esto de que lo creado lleva consigo su propia alma o su propio destino, es como que nuevamente bajo esta idea de separar al artista de su obra, por así decirlo, pues la obra es en sí misma otra cosa, ¿verdad? Que está más allá de lo que, pues de lo que esa divinidad tuvo por intención, por así decirlo. Y la creación es generadora de cambio y tiende al perfeccionamiento. Ahí, por ejemplo, recuerdo un montón una lista de tendencias que hace Montessori cuando habla del desarrollo de la infancia, que Montessori dice que el niño en determinada etapa de su vida va a tender al perfeccionamiento de la técnica, de lo que está practicando, etcétera, ¿no? Y eso es bien interesante porque es como una especie no es como que, o sea, ante ese ensayo y error con el que se toparon los dioses, que los animales no hablaban, entonces no los pueden invocar, pero hicieron ahora hombres de tierra, pero no tenían manera de reproducirse, y entonces hicieron hombres de madera, pero no tenían manera de invocarlos, etcétera, etcétera. Pues es ese cambio que va generando, ¿no? La creación que sucede pues a partir de todas esas combinaciones de elementos, porque por ejemplo, acá sí la obra tendrá como que muy su propia alma o muy su propio destino, pero ante aquello de que los animales no los pudieran invocar, pues hubo su castigo. Entonces, la propia obra, la propia creación también tiene su propia historia, ¿verdad? Que por ende se va a convertir en un proceso, pues ahora sí que permanente, ¿verdad? En ese ciclo de creación y destrucción, por la misma necesidad propia de esa creación, con ese instinto de supervivencia que salía en el punto anterior. Y después que lo divino es el punto de partida y el destino. El creador primordial, o eso a lo que le llamamos Dios, necesita de alguien que le invoque, o sea, como lo del huevo y la gallina, ¿verdad? Uno no puede existir sin el otro, más allá de cómo, de por qué, de para qué, pues es el punto de partida y el destino es el mismo. Es como el uroboros que se va ahí dando vuelta, ¿no? Y entonces es una conexión infinita de que no el principio es el fin, ¿verdad? Y uno no puede existir sin el otro. No hay a quien venerar si no hubo, si es aquello a que veneramos no nos hubiese dado esa oportunidad, ¿no? Por ponerlo de alguna manera. Después en el capítulo 3, pues aquí ya describe cómo los hombres de madera fueron destruidos por una inundación, por un gran diluvio que hubo. Esto fue para castigarlos porque no habían pensado en su madre ni en su padre.
Aquí, esa parte se remite mucho al anterior, ¿no? De que cómo le dieron fin a a ese error, por así decirlo, que habían creado, ¿no? Los dioses. Y por ese motivo se oscureció la faz de la tierra y comenzó una lluvia negra, una lluvia de día y una lluvia de noche. Llegaron entonces los animales grandes y pequeños, los perros, las aves de corral, a comérselos, porque los hombres les trataban mal y les hacían mucho daño. Eso es como una especie por ahí de venganza, ¿no? Porque era como una especie de minusvalía, ¿no? De que, claro, como yo no te puedo invocar, entonces el hombre es superior a mí y ahora me lo como, o ahora lo daño, etcétera, ¿no? Así fue la ruina de los hombres que habían sido creados y formados, de los hombres hechos para ser destruidos y aniquilados. A todos les fueron destrozadas las bocas y las caras. Esa parte es muy, muy, muy interesante. Cada vez que se atraviesa así como la imagen de la cara en especial, es como una especie de, como de identidad, porque incluso lo dice, ¿no? Los hombres que fueron hechos para ser destruidos y aniquilados. O sea, la identidad de ese hombre que fue un error era esa. Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en los bosques, que por eso dicen que nos parecemos tanto, que el mono se parece tanto a nosotros, ¿no? Porque esos se quedaron allí, como en ese nivel. Estos son la muestra de aquellos, porque porque solo de palo fue hecha su carne a estos hombres de madera por el creador y el formador. Y por esta razón, el mono se parece al hombre. Es la muestra de una generación de hombres creados, de hombres formados que eran solamente muñecos y hechos solamente de madera. Y bueno, para esta parte rescaté como una idea principal, que es la creación meditada, es el resultado de las facultades de la conciencia. Como que me tenía mucho, como que me hacía mucho eco este tema de que los animales no podían hacer esa invocación, ¿no? Porque no tienen esos dotes como de ese sentimiento de fe, aunque en sí misma la naturaleza ya es, pues básicamente, em, o sea, propia de esa misma creación, ¿no? Sin embargo, la necesidad de que existiera el hombre, pues, ¿cuál es la diferencia, no? Que existe entre el hombre y el animal, pues que el hombre puede alcanzar cierto grado, bueno, más bien tiene una conciencia que le permite alcanzar ciertos grados pues, de conexión con lo divino. Y bueno, para el capítulo 4, había muy poca claridad en la tierra, aún no había sol, solo un ser orgulloso de sí mismo, que este personaje es bien interesante, que se llamaba Bukub-Kakix y que se creía el sol y la claridad de la luna. Exclamaba que grande era su esplendor y que por él caminarán y vencerán los hombres. Pero en realidad no era el sol, solamente vanagloriaba de sus plumas y riquezas. Aquí este personaje como que se apropió vamos, de esos derechos de autor, ¿no? Que en un principio le pertenecían a la misma creación elaborada por estos dioses. Entonces, como que la propia naturaleza empezó a decir, es que no puede ser que exista este personaje, Bukubka Kix, pues que se quiera apropiar de esta creación. Y entonces ahí rescataba yo una idea como básica de que la creación puede estar detrás del disfraz de lo que aparenta ser un proceso creativo o pudiera estar como atrapada por ahí en una especie de superficialidad, ¿no? Porque incluso en el Popol Vuh, ya en la versión completa, se habla como de esta parte, no recuerdo qué palabra utilizaba, pero era como egocéntrico, como desde un lugar, o sea que el Bukubka Kix se apropiaba de eso, de ese título, pero de una manera muy egocéntrica. Entonces aquí yo como que me acordaba mucho este, de esta parte, me venía un montón a la cabeza la parte de la máscara y de la sombra, como, como algo alojado exclusivamente ahí y para absolutamente ningún fin creativo, solamente este fin engreído o sino como egocéntrico. Y después, en el capítulo 5 de esta primera parte, es el principio de la derrota y de la ruina de la gloria de Bukubka Kix. Aquí aparecen
algunos nuevos personajes, que teníamos por ahí una incógnita con Sole, que igual nos la va a compartir, que son Hunahpu y Ixbalanque. Son estas dos personajes que eran dioses verdaderamente, esos sí eran dioses, y veían el mal que hacía Bukupkakix. Entonces, ellos comentaban, ¿no? Entre ellos, como su plan para vencerlo, derrotarlo. Probaremos a tirarles con la cerbatana cuando esté comiendo. Le tiraremos y le causaremos una enfermedad y entonces se acabarán sus riquezas, sus piedras verdes, sus metales preciosos. Pues ahí recordemos que era muy interesante la presencia del jade, sus esmeraldas, sus alhajas, de todo eso que se enorgullece, ¿no? Y así lo harán todos los hombres, porque no deben envanecerse por el poder ni la riqueza. Bukupkakix tenía dos hijos, el primero se llamaba Zipacna, el segundo era Cabracán. Proclamaban su orgullo los hijos, eran exactamente iguales al papá. Yo soy el que hizo la tierra, decía Zipacna, cuando no era cierto, y yo soy el que sacudo el cielo y conmuevo toda la tierra, decía Cabracán, cuando tampoco es cierto. Así era como los hijos de Bukupkakix le disputaban a su padre la grandeza, y esto les parecía muy mal a los muchachos. Y entonces acá la reflexión que sale es que durante el proceso de la creación se necesita de ya sea erradicar o integrar aquella superficialidad para dar paso a lo que aún no es conocido, ¿no? Como que empiezan ahí a idear el plan de que, bueno, vamos a derrotarlo, vamos a erradicarlo, a eliminarlo, pero, por ejemplo, es como un proceso también en donde hay que acercarse a aquello o hay que, básicamente, o sea, la muerte, ¿no? En ese sentido como muy simbólico, lo que tiene que terminar sigue estando ahí, o sea, es parte de ese proceso vitalicio, pero tiene que terminar y entonces en ese término, pues se integra. Y entonces, el capítulo 6 nos describe, ajá, cómo fue la destrucción de Bukupkakix, que tenía un árbol de Nance y todos los días se subía a comer. Esto fue aprovechado por los dos hermanos para hacerle un tiro con la cerbatana, pegándole en la quijada a Bukupkakix. Cuando cayó al suelo, se le acercó Hunahpu para apoderarse de él, pero este le arrancó el brazo. Llevando el brazo de Hunahpu, se fue Bukupkakix para su casa, a donde llegó sosteniéndose la quijada. Los muchachos fueron a hablar con un viejo y una vieja para que los acompañara a traer el brazo. Haciéndose pasar por limosneros, los viejos y a los muchachos por sus nietos llegaron a la casa de Bukupkakix y ofreciéndole curar los dientes de la quijada, Bukupkakix aceptó. Y los viejos se sacaron los dientes y en su lugar pusieron granos de maíz, algo así como el caballo de Troya, ¿verdad? Y le arrancaron las niñas de los ojos y así fue como murió Bukupkakix, fue como una especie de trampa. En esta parte, pues la reflexión tiene un poco que ver con que para el proceso creativo es necesario tener contacto directo con aquello desagradable o con eso que deba morir, que es como un poco similar al anterior. Y bueno, en el capítulo 7 nos narra que Zipacna, uno de los hijos de Bukupkakix, como decíamos, que heredó su mismo engreísmo y su misma como rapto de logros ajenos, por así decirlo, se encontraba bañándose en la orilla de un río cuando vio a 400 muchachos tratando de cargar un árbol para sostener su casa. Y él se ofreció a ayudarlos y solo él se echó el árbol en el hombro y se lo llevó los 400 muchachos e intentaron matar a Zipacna, como en venganza, ¿verdad? Haciendo cavar un hoyo y luego dejándole caer un árbol, pero Zipacna sabía las intenciones de los muchachos. Entonces, astutamente finge su muerte para después derribar la casa en la que vivían los 400 muchachos y los mató a todos. Entonces, como que descubre esa parte ahí, medio se les adelanta a los 400 muchachos que identificando esas características de Zipacna como pues de engreísmo y todo esto, lo quieren matar, pues se les volteó ahí la tortilla, ¿verdad? Diríamos aquí en México. Y bueno, para el proceso de creatividad es necesaria la atención a las posibles desviaciones que en apariencia fueron resueltas. O sea, la seguridad de los 400 muchachos, eso se narra mucho más explícitamente en el libro del Popol Vuh, pues esta necesidad como de victoria. Entonces, claro, ya lo tenemos, pero al final resulta que no,
como que a mí me hacía mucho reflexionar sobre que es importante que en el proceso de la creación pues, le prestemos atención a esas posibles desviaciones, ¿no? Como en el mito del héroe, lo que viene siendo como la presencia de la sirena. Espérate, ¿verdad? O sea, eso sí es muy tentador, suena que es muy cierto, pero no es por ahí. Y entonces, pues sale contraproducente. Y luego en el capítulo 8 y 9, aquí hice como una reflexión que comparten ambos capítulos. En el 8 nos habla de la derrota de Zipacna por los gemelos Hunahpu e Ixbalanque, porque sus corazones estaban llenos de rencor porque Zipacna había matado a los 400 muchachos. De la forma en que astutamente Hunahpu e Ixbalanque hicieron una figura imitación a un cangrejo muy grande. Y luego fueron a buscar a Zipacna y cuando lo encontraron le indicaron que en el fondo de un barranco había un cangrejo muy grande y que ellos intentaron agarrarlo, pero que el cangrejo los había mordido, por lo que habían desistido a agarrarlo. Zipacna entonces se fue al fondo del barranco, pero cuando estaba a punto de agarrarlo se fue para arriba y se metió en una cueva y cuando Zipacna entró y solo se le veían la punta de los pies, se derrumbó el gran cerro matándolo y Zipacna se convirtió en piedra. Y esa parte se me hace bien interesante, ¿no? Como esta cuestión de lo que simbolizaba Zipacna, que es como este engreísmo, que se convierte en piedra, se endurece, se inmoviliza. Y que junto con el capítulo 9, que nos habla de cómo ahora Cabracán derribaba las montañas y movía la tierra, que es el otro hijo de Bukupkakix, compartía esta misma característica de engreísmo. Nos habla de cómo se encuentra con los hermanos Hunahpu y Xbalanque, a quienes les pregunta por sus nombres y estos le contestan que no tienen nombre. Los gemelos le cuentan a Cabracán que han visto una gran montaña en donde se enrojece el cielo y que no han podido cazar ningún pájaro en esa montaña y le hacen el reto a Cabracán para que derribe esa montaña. En este engreísmo, pues claro que Cabracán acepta y se van caminando en medio de los dos y los hermanos van cazando aves en el camino. Luego hacen un fuego y pusieron a asar los pájaros. Pero a un pájaro le untaron tizate y lo cubrieron de una tierra blanca. Le dieron a comer de este pájaro a Cabracán y en cuanto terminó de comerlo, se pusieron en camino hacia el oriente. Pero entonces le había aflojado las piernas y las manos y ya no tenía fuerzas a causa de la tierra con que habían untado al pájaro. Fue como una especie de envenenamiento, ¿no? Enseguida los gemelos lo amarraron, lo botaron y ahí mismo lo enterraron. Y así fue como Hunahpu e Ixbalanque derrotaron a Cabracán. Y entonces para estos dos últimos capítulos de la primera parte, pues hacía la reflexión de el resultado de lo creativo requiere un espacio limpio de cualquier residuo que impida la llegada de lo nuevo. ¿A qué me refiero con residuo? Pues a que estos dos últimos personajes eran hijos de Bukupkakix. Entonces, este personaje principal que implicaba todo un problema para la elaboración, bueno, para el proceso de la creación, en este caso del hombre o de la naturaleza, había que ser erradicado. Entonces, todos los resquicios que queden, que nos puedan impedir la creación de eso nuevo, pues tiene que estar como, tenemos que estar atentos a ello, ¿no? Y bueno, ahorita se nos fue muy rápido el tiempo, pero a ver, voy a dejar de compartir pantalla, chicas. Ahí está. Y bueno, esa fue la primera parte. Igual, pues bueno, a mí me parece muy interesante. Creo que es un tema bastante amplio y muy extenso para el cual busqué un resumen como lo más apegado al libro. Me hubiera gustado que fuera un poquito más extenso. Igual estoy segura que las partes que siguen pueden sacárseles un montón de jugo, pero también pues el tiempo, ¿no? Pero se me hace muy interesante que para esta primera parte se rescaten estos elementos, ¿no? De que lo creativo, cuáles son las condiciones bajo las cuales lo creativo puede suceder y que es algo pues arquetípico que está en el Popol Vuh, que está en otro tipo de escritos. Hablaban por ahí en un video que estaba escuchando sobre la similitud en escritos de sumerios, este,
y pues no dudo que de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, no nada más es ahí, sino también a nivel psicológico, pues cómo se traduce ese proceso creativo del inicio de algo nuevo, ¿no? Y pues bueno, como ven, De chicas. hecho, Avi, bueno, excelente exposición. A mí me parece que tocaste los puntos esenciales del Popol Vuh, que realmente es amplio. De hecho, lo conversábamos. Es un libro amplísimo. Uno de los puntos que me fascinó de la manera que lo trataste fue este inicio de estas dos partes, que aún estando separadas, para poder crear tienen que dialogar. Eso es una imagen hermosa y es, como bien lo dice, el trabajo de todo artista. ¿Verdad? Para poder crear algo nuevo, tienes que ser capaz de dialogar con algo otro de ti. Cuando hablamos del arte, puede ser tu sombra, puede ser un miedo, puede ser una duda, pero tienes que atreverte a dialogar con esa parte para crear. Y cuando hablamos de la creación materna, lo de tener hijos, es la figura masculina y la femenina. O sea, siempre tiene que haber esta dualidad para poder generar lo que va a dar una nueva vida. Entonces, ese punto me pareció hermoso y además la manera en que lo describe el Popol Vuh. Cuando habla de que todo era suspenso, todo era silencio, además, la belleza del sonido como iniciador, ¿no? Que también nos puede hacer reflexionar un poquito sobre la palabra, fíjense, estas dos partes están en silencio, tienen que dialogar para poder crear. Ahí hay un símbolo también de la palabra, el verbo, como forma en que la humanidad crea, porque da sonido, da forma, da conciencia. Entonces, hay infinidad de lecturas. Por cierto, quería compartirles en torno a eso. Hay un escritor venezolano, es de mi tierra de Yaracuy, por cierto, se llama Gilberto Antolín, él murió en el 94. Y él era un amante de la mitología y él comentó el Popol Vuh. E hizo esta frase que me parece muy justa y dijo: es un libro esotérico cuyo sentido final no podemos desvelar nosotros por medio del instrumento romos de la simple indagación etimológica. Como ya se deduce de la segunda parte del introito, cuando dice: este fue el primer relato, pero su cara está oculta aún para quien quiera ver. Al ser escrito para aquellos a quienes no se les puede hablar sino en parábolas. Me parece que este escritor resume de manera bella el misterio que representa todo el Popol Vuh. Qué bonito, sí, me encantó. Está bastante, bastante adecuado. Quería compartir justo de esta primera parte. Bueno, había leído para alguna clase, ¿no? Que estábamos viendo, pues, mitos de creación, algo así, no me acuerdo. Leímos el Popol Vuh y algo que me llamaba la atención era que le daban una especie de ánima a los objetos. En creo que es en la segunda creación cuando los hace de madera, ¿no? De que dicen, no, pues es que no funcionan porque no están pensando. Hace que los objetos de la cocina se vuelvan contra estos hombres, ¿no? O sea, y dice, las ollas, ¿no? Así los sartenes, ¿no? Los que están ahí al lado, que tenemos aquí, eh, les reclamaban a los hombres y les decían, es que tú solamente o sea, me utilizas, ¿no? Soy un objeto para ti, de hecho me pones en el fuego, o sea, me pones en el fuego y haces que te sirva la comida, ¿no? Pero a mí como que no me ves, entonces el sartén pues empieza como a golpear a estos hombres, ¿no? O sea, los objetos, ¿no? Entonces, o sea, esta imagen se me quedó muy grabada, ¿no? Y quería compartir con ustedes porque justo es darle o pensar, yo lo pensaba desde ahí, ¿no? Como el alma del mundo, en donde todo está animado, ¿no? En donde incluso pues o sea, cómo nos vinculamos con las ollas, con los sartenes, o sea, con los objetos inanimados, ¿no? Que aquí los están tomando así como, pues no sé, o sea, un vínculo necesario, importante, ¿no? Que se puede volver contra ti. Está increíble, ¿no? O sea, solo quería enfatizar, ¿no? Ese momento. Está bastante interesante. Sí, ese punto también es sorprendente, ¿no? Sí. O sea, tu propia creación de Exactamente. manera también puede volverse en contra o puede no funcionar. Puede no ser lo que esperas. Ujú. La creación es independiente al ser. Se crean los hombres de madera, pero no hacían lo que yo quería. Se crean los hombres sí, la creación escapa
Claro, esa parte de separar al artista de su obra, ¿no? Tiene su propia alma y tiene su propia esencia, ujú, su propio destino, y a su vez eso va creando muchas cosas, ¿verdad? Qué bonito, chicas. De verdad, bellísima, bellísima esta primera parte. Bueno, si quieres continuar, Sole. Vamos entonces con la segunda. ¿Tienen la lámina, ¿verdad? O la paso por... La puedo pasar yo también si quieren, ¿eh? Ah, perfecto. A ver. Bueno, justamente esta segunda parte yo decidí comenzarla desde ese principio, el principio de la dualidad. Fíjense que la primera parte, como nos comentaba Abby, cierra con una de las aventuras finales. Fíjense, también es una circular el Popol Vuh. Una de las últimas aventuras que tienen nuestros héroes, que son Unampu, Expalanqué, que es cuando dice que ellos estaban llenos de rabia porque se le había hecho daño a los 400 jóvenes y ellos querían liberarlos. En esta segunda parte que viene se cuenta hacia atrás de dónde vienen estos dos héroes, todo lo que ocurre hasta llegar a este punto que acabamos de ver de cierre, cuando ellos logran liberar a estos 400 jóvenes. Bien, bien interesante este desarrollo del Popol Vuh. Ahí voy, ¿eh? Ah, dale, tranquilo. Entonces, la segunda parte consta de 14 capítulos. Como son bastantes, yo los resumí más tipo, o sea, de dos capítulos, de dos, tres, dependiendo algunos puntos, porque es bastante larga la segunda parte. Pero bueno, para comenzar, el primer capítulo aborda todo lo que es el nacimiento y origen de los hermanos Unampu e Ixbalanque. Y se remonta al origen de sus padres, que son Ixmunaque e Ixpillacoc. De Ismucané, perdón, Ismucané e Ixpillacoc. Ismucané, que es la madre, no se cuenta el origen de ella, sino solo cuando ya está allí. Y de Ixpillacoc se cuenta qué pasa cuando ellos se unen. Ismucané y Ixpillacoc tienen como hijos tienen dos hijos que son un Unampu y Vucup Unampu. Estos personajes son sumamente importantes porque son los que van a abrir, digamos, la senda para las aventuras que luego van a tener nuestros héroes, que son, y repito el nombre para que, Unampu e Ixbalanque. Entonces, bueno, aquí vemos una primera imagen, vemos una imagen de Unampu e Ixbalanque. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, aquí traje una cita del Popol Vuh, esta segunda parte, que dice: este fue el primer relato, pero su cara está oculta aún para quien quiera ver. Justamente un poco lo que comentaba este autor sobre el misterio que guarda. Es un relato simbólico para hacernos despertar. Pero vamos a la siguiente lámina. Uno de los temas importantísimos para entender la segunda parte del Popol Vuh tiene que ver con el tema de las generaciones. Porque vamos a ver que hay una primera generación que tiene que enfrentar una serie de hechos que les voy a ir contando, y luego una segunda generación, que es donde están nuestros héroes Unampu y Ixbalanque, que tienen que reenfrentar esos hechos. Cuando yo observaba esta dualidad, pues no, el camino de los hijos que tienen que tomar el mismo camino del padre, pero hacerlo diferente, me hacía reflexionar un poco en lo que llamamos las cadenas familiares, o lo que llamamos, sí, digamos, como aquellos designios que a veces se repiten en la familia, pero también en la facultad del alma para transformar eso que puede ser negativo o fuerte en luz. Entonces aquí lo vamos a ver. Vamos con la primera generación, que es la generación de Unampu y Vucup Unampu. Vamos a hacer la siguiente lámina.
Esta generación, como lo había dicho, son dos hermanos que nacen de Ixmucané e Expillacó. Son dos hermanos sumamente talentosos, inteligentes, creativos. Se cuenta que sabían pintar, esculpir. Fíjense que por cierto se repite el tema del arte. Sabían pintar, esculpir, eran dueños del arte de la creación. Un día ellos están jugando pelota porque era lo que más amaban hacer, el juego de pelota del pueblo maya quiché, que se le denomina Poc Tapo. Ellos estaban en su juego porque era lo que más pasión le daba. Un Unampú tenía dos hijos y en cambio Bukup Unampú no tenía hijos. Un día están jugando y los escuchan los señores de Chivalbá. Estos señores de Chivalbá se molestan porque el ruido que hacía el juego de pelota llegaba hasta el inframundo. Chivalbá, debemos entenderlo como el inframundo, tomando en cuenta que en la visión maya quiché hay dos planos marcados. El plano superior, hay dos o tres planos en realidad, perdón. El plano de la tierra, que es donde están viviendo Unampú y Bukunampú. El plano de Chivalbá, que representa el mundo de los muertos, el mundo subterráneo, y el plano superior, que es el mundo donde están las esferas celestes, las estrellas del cielo. Los seres que se incomodan con este juego de pelota son los seres de Chivalbá, que representa este inframundo. Entonces ellos empiezan a mandarlos a llamar para ir a enfrentarse con ellos y que secretamente matarlos. Ahora, la saga de Unampú y Bukup Unampú tiene tres fases. Primero, el descenso a Chivalbá. Segundo, los engaños que se encuentran en Chivalbá. Y tercero, la etapa en que un Unampú pierde la cabeza y muere. Vamos a ver un poquito de ella. Vamos a la siguiente lámina. Antes de entrar a esas tres fases, quiero hacer notar algo que van a observar muchas veces durante esta historia, que es el tema de la dualidad. Bien lo mencionaba Abby, ¿verdad? Al principio, la dualidad de estos dos seres que tienen que dialogar para crear. Y luego se va repitiendo la dualidad. En este caso, vemos la dualidad de los hermanos, Unampú, Bukup, Unampú. Tenemos la dualidad del mundo arriba-abajo, que se repite mucho porque el tercer mundo no aparece sino hasta más adelante, ¿verdad? La dualidad del bien y el mal, que la vamos a ver bastantes veces, y la dualidad madre-abuela, que esa la vamos a revisar un poquito más adelante. Vamos a la siguiente lámina. Empezamos con la dualidad de hermanos. Estos dos hermanos, ¿verdad? Unampú y Bukup Unampú eran muy unidos y representan una misma fuerza. Hay una dualidad que se apoya en la figura de estos dos hermanos. ¿Verdad? Vamos a la siguiente lámina. Ahora vamos a ver un poquito el descenso a Chivalbá y la dualidad del mundo arriba, mundo abajo. El mundo de abajo hace un espejo curioso del mundo de arriba. De hecho, una de las cosas que me llamó la atención es que los dos seres dueños de Chivalbá, o sea, los seres que dominan el inframundo, se llaman Uncamé y Bukucamé, siendo que los hermanos se llaman Unampú y Bukup Unampú. Entonces aquí también, a nivel de la palabra, a nivel de imagen, vemos esta dualidad. La dualidad luz, representada en los hermanos, y la dualidad sombra, representada en estos seres de Chivalbá, que varían por un nombre, Unampú, Uncamé, Bukup Unampú y Bukup Camé. En medio de estos dos seres, aquí ya hay una cuaterna, ¿no? Los dos de la luz y los dos de la oscuridad. En medio de esta dualidad está la pelota como un símbolo, ¿verdad? Que al principio le molesta a los seres del inframundo, pero que ellos quieren tener, porque durante la historia ellos se enfrentan y quieren participar en el juego de pelota, pero para asesinar a nuestros héroes. Entonces, aquí vemos también el simbolismo de la pelota, el juego de la pelota, y la pelota como un símbolo de lo celeste, e incluso un poco del sí mismo o del yo que debe hacer este tránsito del mundo de arriba al mundo de abajo. O sea, poder ver algo que está en la sombra, enfrentarlo, trabajarlo para poder
hacer una nueva creación. De hecho, la pelota se asocia mucho un símbolo, como símbolo solar del juego que se llama Pok-Tapo. Vamos a la siguiente lámina. Continuando con la historia, ¿verdad? Vemos que estos seres, ¿verdad? De Xibalbá mandan a llamar a los dos personajes. Y ellos se despiden de su mamá, que se llama Ismucané. Su mamá empieza a llorar porque se presiente que no los va a volver a ver, pero ellos le dicen que confíen que ellos van a volver. Entonces ellos hacen un trabajo de descenso, se van de descenso al inframundo, se van a Xibalbá a enfrentar lo que estos seres les quieren decir. Entonces, en las siguientes partes, que son el capítulo 3, 4, se va narrando este descenso. Se dice, el descenso lo cuentan como bajar por escaleras muy inclinadas, luego pasan por un río que corre por barrancos y otro río que corre entre jícaros espinosos, un árbol que va a ser muy simbólico más adelante, ¿no? Están estos árboles levantados. Atraviesan luego un río de sangre y un río de agua. Y ellos, cuando pasan por el río de sangre, deciden no beber del río de sangre, pero pisan, o sea, pasan, cruzan el río de sangre y el río de agua. Luego encuentran 4 caminos, uno rojo, uno negro, uno blanco y uno amarillo. Y el camino negro les dice, yo soy el camino que ustedes están buscando, que vemos también lo que comentaba Cari, ¿no? Todo tiene vida. El camino les dice, yo soy el camino que ustedes están buscando para ir a Xibalbá. Y ellos le hacen caso al camino, entran por el camino negro y llegan a la entrada de Xibalbá, donde están sentados Bukukamé y Junkamé junto con otros seres. Aquí Bukukamé y Junkamé les voy a dar una broma, porque entre los seres verdaderos también habían muñecos que se parecían a ellos. Y Unampu y Unampu se dirigen a los muñecos pensando que son los verdaderos dueños de Xibalbá, y ellos se burlan de Bukukamú y Unampu. Luego le dicen que se sienten en una piedra y esta piedra resulta ser ardiente y se queman y se vuelven a burlar de ellos. Entonces ahí empiezan a retarlos y les dicen, ya que ustedes han entrado aquí a este mundo, ahora deben pasar por estos retos. Y el primer reto que le ponen es que le dan un ocote, una rama de ocote, con un cigarrillo para cada uno. Ya está encendido el cigarrillo por el ocote. Y le dicen, tienen que hacer que ese cigarrillo dure hasta el otro día y quede intacto. Evidentemente eso es imposible. Cuando al otro día llegan estos seres, encuentran que los cigarrillos están consumidos porque los dejaron prendidos. Estaban en una casa oscura y fría. Entonces los seres aprovechan eso y le dicen, bueno, como no cumplieron la prueba que nosotros le pusimos, deben ir a jugar con nosotros. Vamos al siguiente lado. Y aquí estos seres los retan y terminan atacándolos y cortándole la cabeza a Unapu. Aquí hago una pausa para hablar un poquito, lo comentaba arriba de la sombra del cuaterno, de la dualidad bien-mal. Fíjense que son dos con nombres similares, entonces nos está hablando un poquito de este encuentro con este algo que estos héroes necesitaban enfrentar. Pero en este momento ellos no pudieron resolverlo, intentaron resolverlo y perdieron ante los dueños del Xibalbá. Vamos a la siguiente lámina. Resulta que luego que queda con la cabeza cortada un ampú, estos seres de Xibalbá entierran los cuerpos de ambos hermanos en un árbol de jícaro que no daba frutos. Y dejan el árbol allí, dejan enterrado al cuerpo y la cabeza se les pierde. Entonces se dan cuenta cómo de repente el árbol empieza a dar frutos de la nada. Ellos se asustan porque no entienden qué es lo que está pasando y lo que hacen es que prohíben que cualquier persona se acerque a ese árbol. El árbol pasan los años y sigue allí y está abandonado ese árbol de jícaro. Entonces aquí venimos a una siguiente parte, que ya estamos entrando hacia el capítulo 4, 5, donde aparece un personaje bastante interesante que es Ixcuic. Ixcuic era la hija de algunos de los dueños de Xibalbá.
no de Uncamé y Bucucamé, sino de otro de los seres que estaban en el lugar. Isquic era una muchacha sumamente inteligente y sumamente curiosa. Ella escucha la leyenda del jícaro y decide ir a verlo. Cuando se acerca al jícaro, estaba prohibido que lo tocaran, el jícaro le dice que no lo toque porque él está hecho de cabezas muertas y que no le puede dar más nada que eso. Y ella le dice que no le importa, ella quiere un fruto. Ella extiende la mano y una calavera que está situada dentro del jícaro le escupe la mano. La saliva cae en su mano y ella queda embarazada, siendo doncella. Aquí vemos un elemento importantísimo en el que nos vamos a detener, que es en la figura de lo femenino como apertura al nuevo mundo. Fíjense que Isquic llegó de manera inusitada, ¿no? Ella no sabía, pero de ella es que viene la descendencia de los nuevos héroes. Entonces lo femenino empieza a entrar aquí y a transformar todo. Ya vamos a ver cómo. Vamos a la siguiente lámina. Isquic se cuenta, Isquic vendría siendo una figura sumamente interesante porque es una doncella sabia. Vamos a ver en la historia cómo ella, desde ser tan, aparentemente tan inocente, ¿no? Ella llegó y se embarazó sin saberlo. Ella resulta ser una mujer sumamente inteligente que no se espera a los demás. De hecho, se dice que su nombre significa sangre de mujer, fuerza, vigor o sangre vigorosa. Isquic va embarazada y su papá la descubre. Entonces el papá se pone bravo con ella y le dice, concha, ¿de quién te embarazaste? Isquic le dice, yo soy doncella, me embaracé por el árbol de jícaro. El papá no le cree, nadie le cree y el papá manda a matarla. Dentro de Xibalbá habían unos seres que son unos búhos. Cada uno de estos búhos tiene una función dentro de la historia y son como mensajeros, Bob, le dicen Bob, son mensajeros de Xibalbá. El papá manda a estos seres a que vayan, la maten y le traigan el corazón de la doncella. Pero ellos no le quieren hacer daño porque la quieren mucho y la han cuidado siempre. Entonces, cuando van al bosque y la van a matar, ella les dice que no lo hagan porque si la matan estarían haciéndole caso a su papá y haciéndole algo mal, haciendo algo que es malo porque ella no ha dicho ninguna mentira. Entonces, ella convence a estos seres, a estos mensajeros, les dice, mire, agarren un fruto de un árbol de jícaro que parece sangre, métanlo en una caja y se lo llevan al papá. Y ellos le hacen caso, meten el fruto se transforma en forma de corazón y engañan al padre de Isquic. Isquic queda libre y se va y hace un proceso de ascenso, se va al mundo superior. Ahí vemos también, hacemos la observación, ¿no? De la dualidad, arriba y abajo. Cuando ella llega, hace su proceso de ascenso, se encuentra con la mamá de Unampú, que se llama Ixmunaque, y ella le dice, yo soy tu yerna, estoy embarazada de tus hijos. La abuela no les cree, la señora Ismucané no les cree, le dice, pero si mis hijos se fueron y nunca volvieron, no, yo estoy embarazada de ellos. Entonces ella le pone unas pruebas para saber si en verdad eso no era, y la manda a ir a recoger milpa. Ella recoge un poquito de la milpa, unas ramas del maíz, la parte de arriba del maíz, y logra que esas ramas multipliquen el grano. Llega con bastantes granos y la señora queda sorprendida en Bucané. Cuando va hacia la milpa se da cuenta que estaba intacta y se da cuenta que es alguien especial y la recibe como nueva. Vamos a la siguiente lámina. Aquí en este encuentro de estas dos mujeres vemos algo maravilloso. Hay varios simbolismos aquí. Primero, tenemos en Isquic la nueva semilla. Isquic trae el embarazo de la nueva semilla, encontrándose con la antigua semilla de Ismucané. Tenemos además la imagen de una doncella sabia. Isquic es sumamente inteligente, habilidosa, y esa inteligencia es la que heredan lo que serían nuestros héroes Unampú e Ixbalanqué, que es lo que lleva en su vientre. Entonces tenemos este encuentro de dos generaciones
y lo femenino como un puente entre el arriba y el abajo. Ese es otro simbolismo que vemos. Es ella la que hace el proceso de ascenso, el que no pudieron hacer los dos compañeros. Aquí vemos también un poco cómo se ve la mujer en la función de la mujer en la cultura maya quiché. De hecho, aquí vamos a ver otro personaje femenino que también, bueno, vamos a hacer comentario con Abby ahorita. Personaje femenino que también es resaltante, ¿no? Bueno, Isquic pare a sus dos hijos, que son un ampú e Ixbalanque. Ellos son dos niños sumamente inteligentes, habilidosos, creativos, como eran sus padres, que esculpían, pintaban, ¿verdad? Pero además de eso, tienen la astucia de Isquic. Un ampú, antes de irse, había dejado dos hijos, que eran dos hermanos pues, de un ampú y Ixbalanque. Estos hermanos se ponen celosos porque ellos se habían quedado todo ese tiempo que estamos contando la historia, eran ellos los que estaban cuidando a la abuela y estos hermanos también eran artísticos, especiales y cuentan que tocaban música. Pero entonces al ver a estos dos hermanos menores sienten cierto celo y los tratan mal. Bueno, hay una historia en el capítulo 7 donde ellos suben a un árbol y terminan transformados en monos por no valorar a sus hermanos. Al final ellos se van transformados en mono. Bueno, aquí tenemos también una forma de origen del mono que se repite, o sea, le da una versión en la parte 1 y aquí tenemos otra versión en la parte 2. Bueno, vamos a la siguiente lámina. Estos dos niños crecen y le dicen a la abuela que no se preocupe, que estos hermanos se han ido, que se han ido como monos, pero que ellos se van a quedar cuidando. Y aquí es donde viene esta segunda fase, que es una segunda oportunidad que nos presenta. Por eso hablaba de que se nos parece un poquito a las cadenas generacionales, ¿no? Los padres tuvieron que pasar todo este descenso a Xibalbá y estos niños no saben todavía que deben hacer el mismo proceso del padre. Vamos a la siguiente lámina. Estos dos niños son sumamente inteligentes. Por cierto, aquí hay un punto que comentaba Abby. Ixbalanque y Unampú son considerados hermano hembra y varón, pero en algunas versiones, algunas traducciones, los han puesto como dos varones y en otras traducciones como hembra y varón. Es un tema que se ha discutido y hay investigadores que han comentado de que por el prefijo X, o sea que Unampú, que tiene el mismo nombre de su padre, debe haber sido varón, pues, porque su papá se llamaba Unampú, y el prefijo X, que usa Ixbalanque, usa Ixquic, que es su madre, Ixmunaque, que es la abuela, por tanto, Ixbalanque debe haber sido mujer. Bueno, ahí, eso es un punto interesante de discutir y bueno, lo abrimos allí para quienes nos escuchan, lo comentemos en el chat, ¿no? Bueno, Ixbalanque está asociada a el jaguar. De hecho, Balán viene del Balán del jaguar y se asocia, dice que ella está como asociada a este ser. Y Unampú está asociado a la cerbatana. Es el dueño de la cerbatana. Vamos a la siguiente lámina. Un día, estos muchachos, ellos son sumamente inteligentes y van a la milpa y hay varios capítulos donde se cuentan como historias donde se conectan con animales y van creando cosas y se nota la magia natural que va surgiendo de ellos. De ellos surge, por ejemplo, hay un capítulo donde se cuenta que tratan de agarrar un conejo y le agarran la cola y por eso el conejo tiene la cola corta. Hay varias historias que se van enlazando allí. En medio de esas historias, hay una muy llamativa, que es una en que se encuentran, ellos cortan la milpa y cuando encuentran está rearmada porque los animales la rearmaron. Ellos intentan atrapar a los animales y atrapan al ratón. Entonces el ratón le dice que no lo maten, que él les va a decir algo importante. Y ellos le escuchan al ratón. Y el ratón les dice que ellos tienen un linaje y que tienen que irlo a descubrir y que hay una pelota que les dejaron sus padres guardados. Entonces aquí es donde Unampú y Ixbalanque descubren que tienen que pasar este proceso. Entonces hacen otra vez el descenso a Xibalbá, otra vez los engaños de Xibalbá y otra vez hay un proceso con perder la cabeza y recuperar la cabeza. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a ver estas escenas. Primero, ellos cuando el ratón les dice que ellos tienen un destino, ellos van y buscan la pelota, a través de engañan a Ixmunaque y Ixquic, las distraen con comida, las llevan para aquí y para allá, para ellos poder, gracias al ratón es el que toma la pelota y se las da.
Además de la pelota, vamos a la siguiente lámina, le da otros elementos que son una corona, un guante, todo lo que sus padres, un ampú y, y Bukup Unampú les habían dejado. Un elemento interesantísimo es que, bueno, antes de pasar aquí a este punto, ellos llegan, roban la pelota y deben engañar a Ismunake y Squeak. ¿Por qué? Porque ellas, como protegiéndolos, no querían que ellos tuvieran ese destino. Pero al final tienen que descubrirlo y tienen que enfrentarlo. Aquí hay ellos empiezan a jugar pelota y los seres de Chivalba los escuchan y se vuelven a molestar porque les fastidia el juego de pelota. Entonces aquí ellos le decir de que ella no quería que les llegara el mensaje. Este piojo va y se encuentra un sapo, el sapo se lo traga y lo lleva, lo va a llevar el mensaje. Una serpiente se traga al sapo y va a llevar el mensaje. Un águila se come la serpiente y va y le llevan el mensaje. Aquí tenemos igualito el mensaje. Llega a los niños, que cuando llega el águila, que vomita la serpiente, que vomita hasta que el piojo les da el mensaje. Entonces aquí tenemos también como un símil, primero del instinto, o sea, los animales aparecen muy reflejados en toda la historia, y vemos que al final es como que lo que se tiene que saber en el alma se tiene que saber. Así lo escondas en un piojo, en un sapo, en una serpiente, se tiene que saber. Y tenemos la imagen de la inteligencia en el roedor. Para poder ellos recuperar su pelota, tuvieron que engañar a la madre, porque al final, lo que simboliza un poco aquí es que también para poder lograr el proceso de individuación, para poder encontrarte, a veces tienes que hacer cosas fuera aunque haya temor familiar, y enfrentar lo que te toque enfrentar. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, este mensaje les llega a ellos, y ellos van y deciden, vamos a la otra lámina, y deciden hacer el descenso al inframundo, otra vez al Xibalbá. Pero esta vez ellos son más astutos, porque aquí vamos con el punto, han tomado la sabiduría de Squeak. Entonces, bajan por las escaleras inclinadas, pasan por el río que corre por barrancos y jícaros, pero cuando llegan al río de sangre y río de agua, no se mojan, pasan sobre cerbatanas. Entonces aquí tenemos un cambio, el primer cambio entre lo que hizo papá y ellos. No tocan la sangre, no se manchan con sangre. Es un simbolismo bastante amplio, ¿no? Que es un poco el mantener la pureza del corazón. Podemos ver los distintos puntos. Luego, cuando llegan a los 4 caminos, rojo, negro, blanco y amarillo, no se lanzan de una vez por el negro, sino que mandan al mosquito a averiguar. El mosquito pica a los seres de Chivalbá que los estaban esperando con los muñecos igualitos, y los seres de Chivalbá dicen, ay, te pico a tal, dicen los nombres, el mosquito escucha los nombres y se los da. Entonces, cuando ellos llegan, no se dejan engañar por los muñecos, sino que dicen los nombres secretos de los seres de Chivalbá. Esto se asusta. Luego, cuando le ofrecen la piedra ardiente, no se sientan en la piedra ardiente. Intuyeron, usan su intuición para no sentarse, ¿no? Y finalmente, cuando les dan el ocote y el cigarro, ellos llegan, tenían escondida una pluma de guacamaya, la ponen en el ocote para fingir que estaba prendida y no tocaron el cigarro. Estos seres de Chivalbá quedan sorprendidos de que estos jóvenes logran superar todas las pruebas de su padre, y entonces deciden ponerle otra. Vamos a la siguiente lámina. En este punto, vemos otra vez aquel encuentro que vimos, la sombra cuaterna, ¿verdad? La dualidad bien-mal, pero ahora los hijos tienen que volver a enfrentar la misma sombra que los padres tenían que enfrentar y no pudieron superar. Ahí vemos la cadena. Vamos a la siguiente. Estos jóvenes son mandados, vamos a la siguiente, la que sigue. Son mandados a pasar por las casas de Chivalbá, que eran espacios con castigos diferentes. Estaba la casa oscura, la casa fría, la casa de los tigres, la casa de los murciélagos y las navajas. Ellos pasan por la oscura y pasan la prueba, que es la del ocote. Luego pasan a la casa fría, que los padres no pasaron, o sea, evolucionaron otra prueba, y en esta prueba ellos llegan y queman, no le tienen miedo al frío, queman madera. Cuando los mandan a la casa de los tigres, ellos le lanzan huesos a los tigres no le hacen nada. Los mandan entonces a la casa de los murciélagos y aún así ellos se esconden en una cerbatana y no les pasa nada. Pero justo cuando venía el amanecer y iban a terminar esta prueba, el hermano, un ampú, asoma la cabeza para avisarle a la hermana que ya había terminado el proceso, y un murciélago le corta la cabeza. Es decir, vemos aquí en la repetición, ¿verdad? De lo que el papá tenía que enfrentar, la pérdida de la cabeza.
ella queda asustada, no haya qué hacer, y llama a los animales. De nuevo el instinto, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Llama a todos los animales y les pide ayuda. Y acuden a ella todos, y la tortuga llega de última, ella les ofrece comida. Entonces, como la tortuga llega de última, ella la toma y le pide ayuda a la tortuga, y la tortuga se transforma en la cabeza de un ampú y la bendicen los seres, aparece Huracán y otros seres que aparecen y bendicen esa cabeza. Ella la coloca en el lugar de la cabeza de su hermano, que los otros se habían llevado porque se estaban burlando de ellos porque esta prueba la habían perdido. Entonces, los seres de Xibalbá, cuando lo ven llegar con otra cabeza y no entienden de dónde, los invitan a jugar y empiezan el juego de pelota. Entonces, aquí vemos, fíjense, todo este proceso para llegar al juego de pelota. Nos habla de que tuvieron que transformar la realidad pasada para poder enfrentar lo que falta de la sombra y poder ganar el don. Vamos a la siguiente lámina. En medio del juego de pelota, ella le pide al conejo, que es uno de los animales que había llegado, que se quede en la parte de arriba del árbol y que cuando lancen la pelota solo corra, que ella se encarga de lo demás. Empiezan a jugar la pelota. Cuando un ser de Xibalbá casi encesta, porque hay un aro que tiene el juego de pelota poc a poc, el conejo sale corriendo y los seres de Xibalbá se entretienen con el conejo. Ella aprovecha, agarra la cabeza del hermano, la pone a su hermano y la tortuga se vuelve como una piedra que ella lanza y rompe en pedazos. Entonces aquí vemos un cambio grandísimo en la historia y otra vez la figura de lo femenino que cambia el destino de la cabeza perdida. En este caso es la cabeza recuperada. Luego llegan los dioses que bajan y tallan, como bendicen a un ampú y él queda de nuevo completo. Vamos a la siguiente lámina. Luego de esta parte vienen unos procesos, ¿verdad? Donde ellos les dicen que no van a morir, pero que sí, o sea, ellos se enteran de que no van a morir, pero saben que los seres de Xibalbá van a ir a atacar otra vez, así que se dejan morir. Se dejan morir, caer en pedazos en el río, y en el río vuelven a renacer como peces, luego se vuelven mendigos y atrapan a los seres de Xibalbá con un engaño. Finalmente, siendo mendigos, empiezan a trabajar a jugar como con flautas y música, parecido a sus hermanos monos, ¿no? Que tienen también la línea. Y los seres, y ellos destruyen, o sea, sacrifican gente y la vuelven a hacer nacer porque ellos manejaban eso. Los seres de Xibalbá, fascinados por ese teatro, les piden que se los hagan a ellos y ellos los destruyen, pero no los vuelven a renacer. Y ahí se termina la saga de los seres de Xibalbá. Entonces ellos son elevados al cielo como el sol y la luna. Y aquí hay una escena preciosísima, ¿verdad? En que siendo ellos ya honrados como sol y luna, dicen esto. Y aquí ensalzaron la memoria de sus padres, a quienes habían dejado y dejaron en el sacrificadero del juego de pelota. Y dijeron, vosotros seréis invocados, les dijeron sus hijos, cuando se fortaleció su corazón. Seréis los primeros en levantaros y seréis adorados los primeros por los hijos esclarecidos, por los vasallos civilizados. Vuestros nombres no se perderán. Así será, dijeron a sus padres y se consoló su corazón. Nosotros somos los vengadores de vuestras muertes, de las penas y dolores que os causaron. Luego dice, así fue su despedida cuando ya habían vencido a todos los de Xibalbá. Luego subieron en medio de la luz y al instante se elevaron al cielo. Entonces, este cierre tan hermoso nos habla de que ellos logran la gloria del cielo, llegar al ascenso final con la honra al Padre y Madre. Eso a mí me pareció súper hermoso. O sea, la honra, el haber caminado el mismo camino que ellos, lo hicieron de manera diferente, pero con honra y respeto, y aún al ganar el premio, los colocan en su lugar. Y cierra diciendo que cuando ellos logran esto, le dan, fíjense esto, ¿se acuerdan de los 400 muchachos? Bueno, al subir al cielo, también subieron al cielo los 400 muchachos a quienes mató Zipacnar y se volvieron compañeros en estrellas del cielo. Entonces ellos no solo honraron a su papá, sino también a esos seres que ellos querían proteger. Qué bonito. Bueno, verdaderamente hermosa historia.
Bueno, cerré con esa frase, ¿no? Esa frase que dice, luego subieron en medio de la luz y al instante se elevaron al cielo. El uno le tocó al sol y el otro la luna. Se iluminó la bóveda del cielo y la faz de la tierra. Uy, qué hermoso. Muchas Bueno, gracias, Sol. Estuvo resumen lo muy, más muy que pude. bonito. Sí, hombre, imposible resumir más, yo creo. 14 Sí, capítulos. Lo resumí lo más que pude, pero de verdad que es una historia preciosísima, preciosísima. Me fascinó. Todos los- Sí, tanto simbolismo y esta parte de los animales, ¿no? Que se van comiendo, recuerdo que leí también una leyenda, pero no era justo de México, no era ay, de Europa, no, ahorita no recuerdo como geográficamente dónde, pero justamente hablaban de animales que se iban pasando como un botón que la habían convertido o sea, era una niña, ¿no? O sea, que habían convertido unos toros a una niña en un botón y que con ella jugaban. Y fueron a rescatarla varios animales, hicieron justamente esto, ¿no? De pararse cada uno en un lugar pues estratégico para que el otro le fuera a dar como el botón y pudiera salvarse, ¿no? O sea, está, bueno, más aparte todo o sea, los simbolismos, ¿no? De que podemos reconocer fácilmente de las historias bíblicas, ¿no? Que es un poco la que tenemos como más consciente, pero sí, bueno, me encantó la historia, ¿no? Y aparte los animales, así, el piojo, o sea, ¿quién se hubiera imaginado? ¿No? Un De la mensaje pelota. Ajá. que es como tenía que llegar, o sea, ni porque la abuela nos manda un piojo para que no le llegara el mensaje, Exacto. es como el instinto tal cual, como comentaba. Claro. Como, y también yo lo veo como funciones un poco de la psique, ¿no? En el instinto. El piojo, o sea, si no te llega por un lado, te llega por otro, pero la psique va a transmitirte lo que tienes que saber. Es como cuando uno tiene un sueño que uno no quiere tener. Exacto. Y no, ¿por qué soñé eso? Bueno, el mensaje del piojo. Tenía que llegar. Lo chiquito, lo molesto, ¿no? Así, lo que nadie quiere, Lo que aparte. nadie va a mirar, porque ellos no iban a escuchar un piojo. Tuvo que llegar en forma de tal, de tal, de tal. Es increíble. Forma de- sí. Bastante interesante esto que nos narra Sole. Voy a tratar de concluir como está con el tercer libro, que aquí lo tengo, que justamente va a retornar a la última parte del segundo libro, que fue lo que nos estuvo narrando Abby, ¿no? ¿Se acuerdan? Después de estos intentos de la creación del hombre que no funcionaba, ¿no? Que muy bien nos decía como era una especie de prueba y error, ¿no? O sea, todo el ingenio que está ahí dentro. Eh, en esta parte 3 ya nos dicen que descubren, ¿no? O sea, ya descubren cómo es que el hombre puede tener, bueno, el ser humano puede tener fuerza en sus músculos y energía, ¿no? Y esto es a partir del maíz. Nos dice que, bueno, pero aparte los dioses no es como que lo descubran así, o sea, un día se levantaron y dijeron, ah, sí, claro, el maíz, ¿no? Sino que también con ayuda de animales, que se los voy a decir, es el gato del monte, que se nombra como Jack, el coyote, el utiú, una cotorra, o sea, el cotorro, que se llama cuel, y el cuervo, que es como ho, el nombre. Estos cuatro animales fueron los que les dieron noticia de las mazorcas amarillas y blancas y les enseñaron el camino a los progenitores, a los creadores, para que pudieran crear al hombre perfecto, ¿no? O sea, si al ser humano ya sin que para que pudiera pensar, ¿no? Para que pudiera, sobre todo, que era lo que estaban buscando, que ellos les rindieran culto. Eh, y bueno, dice, y así encontraron la comida a partir de estos cuatro animales, y esta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre formado. Esta fue su sangre, de esta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz en la formación del hombre por obra de los progenitores.
Esta es una cita así textual. Bueno, hay distintas versiones, ¿no? Ya hemos visto como de este libro, pero leerlo justo como que, no sé, tiene una gramática interesante, como una repetición así de ciertas palabras, ¿no? Como para hacer énfasis en torno a la sangre, ¿no? Aquí, y bueno, la formación del hombre, ¿no? El énfasis de la formación del hombre. Cuando los progenitores, los creadores se dan cuenta ya de la materia con la cual pueden formar al ser humano que les va a dar energía, que ahora sí les va a poder rendir tributo, hacen una creación de 4 hombres, ¿no? Es interesante aquí, ¿por qué 4? ¿Por qué no 5, no? O sea, o por qué no 2, sino 4, ¿no? O sea, porque si hemos visto o leído, ¿no? O sea, el 4 es un número bien simbólico, ¿no? O sea, que tiene que ver con la completud. Entonces creo que va por ahí, ¿no? O sea, que va por la idea de que ya encontraron la creación perfecta, ¿no? O sea, lo completo. A ver, es que no veo, ya. Los nombres de estos 4 seres humanos van a ser Balam Kitse, Balam Akab, Maukuta y, Iki Balam. Hay un video en YouTube donde, bueno, hay varios videos, ¿no? Muchos, pero encontré donde hay animaciones bastante interesantes. Les voy a poner al final la liga o comparto la liga para que, bueno, para darle crédito a quienes hayan creado esto y para que puedan verlo, ¿no? También ustedes, está bastante, se me hicieron lindas las imágenes, ¿no? Muy ilustrativas. Y bueno, nos dice que estos seres, bueno, cuando ya crean a estos 4 hombres, nos dicen que fueron dotados de inteligencia, vieron y al punto se extendió su vista de los hombres. Alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veía a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Aquí nos dice que le dieron al hombre pues la facultad de la visión, pero una visión no como nosotros ahorita la tenemos, ¿no? Sino que era una visión que abarcaba toda la faz de la tierra, es decir, ellos podían ver la bóveda celeste, si querían ver más allá del continente, o sea, de donde estaban parados, no podían hacerlo. Los progenitores se dan cuenta de esto y piensan que es un error porque si los hombres alcanzan a tener, o sea, pues digamos, ¿no? Simbólicamente conciencia de todo, o sea, si pueden ver, avistar todo, pueden creerse dioses, ¿no? Yo pensaba en esta parte justo como que hay una necesidad pues sí, de sombra, ¿no? Para que haya conciencia, ¿no? Los contrarios, ¿no? Se necesita también una especie de oscuridad, algo de inconsciente. Y eso es algo, o sea, porque justamente lo divino es solamente aquello que puede, pues, observar todo, ¿no? O sea, ser consciente de todo, del todo. Pero los seres humanos mortales, ¿no? Necesitamos a fuerza, ¿no? Estos obstáculos, ¿no? Esta especie de luz, la noche, dormir, ¿no? Porque si no, no podríamos comprender lo que es la conciencia, lo que es la luz, lo que es el día. Entonces, bueno, los progenitores solamente dicen que ellos pueden creerse dioses, entonces les nublan la vista. Nos dice, entonces el corazón del cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Esta imagen de soplar sobre la luna de un espejo, todavía no sé si tengan como alguna idea de cómo, ajá, de cómo explicarse, ¿no? Porque, o sea, se me hace así muy bella poéticamente, pero todavía como que trato así o sea, no puedo imaginarla aún, pero, o sea, es bella, ¿no? Así ya, como, o sea, como la narrativa. Nos dice, sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca, solo esto era claro para ellos. Entonces, cuando el corazón del cielo les nubla la vista, lo que hace es que ya los hombres no pueden alcanzar a ver más allá de su horizonte, ¿no? Sino que solamente pueden ver lo que está cerca de ellos, lo que hace que pues tengan o que no conozcan otras cosas, ¿no? Que tengan una especie de desconocimiento del mundo.
esta parte se me hizo, bueno, bastante interesante. Nos dice ya en el siguiente capítulo, ¿no? Que crea, ¿no? O sea, crea lo femenino a partir de lo masculino. Aquí pues hay una imagen que tal vez quizá todos conocemos porque o sea, hace nacer a lo femenino a partir del cuerpo del hombre. Estos son los nombres de las mujeres de los 4 hombres: Cajapaluna, Chomija, Sununneja y Kakitsaja. Mm, Después de que crea bueno, a las parejas, ¿no? El lado femenino de estos hombres, estos empiezan a habitar pues la tierra y empiezan a ver muchas, mm, o sea, etnias, muchos pueblos. Nos van a hablar aquí de distintos hombres que incluso empiezan a tener otros colores, ¿no? Se empieza a poblar todo, o sea, pues toda la tierra que tienen ahí. Ah, es importante, bueno, a mí se me hizo relevante esta parte también, bueno, es bastante relevante y es muy amplia, ¿no? O sea, nos van a hablar así como toda la larga lista de todos los pueblos que están ahí originándose. Pero justo como es o sea, el Popol Vuh es una obra que está hablando del reconocimiento de el pueblo quiché, ¿no? O sea, que dejen en claro, ¿no? O sea, cómo es que están habitando pues el espacio, ¿no? Cómo es que se están reproduciendo, multiplicando. Se me hace bastante, bueno, se me hizo un momento bastante importante, ¿no? O sea, están dejando aquí tal cual la huella de cómo están habitando ellos, ¿no? Este, nos dicen también aquí que eh, invocaban la salida del sol, la llegada de la aurora, y al mismo tiempo que veían la salida del sol, contemplaban el lucero del alba, la gran estrella precursora del sol, que alumbraba la bóveda del cielo y la superficie de la tierra, e ilumina los pasos de los seres humanos creados y formados. Así. Esto a razón de que nos hablan de que empiezan a multiplicarse los hombres, hay de distintas etnias, ¿no? Distintos orígenes, distintos colores, dice, pero hay unos hombres, bueno, seres humanos, que se han creado en la oscuridad y están esperando la salida del sol. O sea, nos habla de que hay un grupo de seres humanos que no han, o sea, que todavía no conocen el sol porque se crearon justo, o sea, en la noche, ¿no? O sea, en la noche. Ah, y los otros pueblos, o sea, estos 4 hombres, más bien, perdón, estos 4 hombres van a enseñarles a estos hombres que están nacidos en la oscuridad porque tienen frío y están esperando la salida del sol, pero no saben cómo hacer que el sol nazca. Entonces, estos hombres, los 4 hombres, les ayudan, ¿no? O sea, como que les tratan este, de enseñar, ¿no? O sea, cómo hay que orar, cómo hay que invocar la salida del sol a partir, sí, de ciertos sacrificios, pero también a partir de cantos y o sea, a partir de la palabra, ¿no? O sea, aquí nos hablan así de como, pues sí, como oraciones que se hacían antes de la salida del sol. Entonces, que tienen que estar enseñándole a otros pueblos, ¿no? Cercanos, cómo es que se hace este sentido. Bueno, cómo es que se hace, ¿no? Para que nazca el sol. Y aquí nos van a hablar también de que se dan cuenta de que tienen que llegar a una tierra prometida que se llama Tulán, que si recuerdan, o sea, también es muy simbólico esto del viaje del héroe, ¿no? De que tienes que salir como un poco de tu lugar de origen e ir hacia otro lado, ¿no? A instalar. Entonces, todos estos hombres cuando ya están así como es, bueno, creando ahí el sentido ritual, la palabra, ¿no? Como cantos, poemas, ¿no? O sea, el tributo que se le hace a los dioses, se dan cuenta, o bueno, un mismo dios le dice que tienen que hacer un viaje y que tienen que llegar a otra tierra. Cuando llegan a Tulán, se llama así, Tulán, empieza, o sea, ocurre algo, ¿no? Que se empiezan a alterar el lenguaje de las tribus. Y aquí nos dicen, ¿no? O sea, y allí fue donde se alteró el lenguaje de las tribus, diferentes volviéronse sus lenguas.
O sea, ¿qué fue lo que ocurrió con eso? Pues de que ya no se empezaron a entender entre ellos. Cuando salen de su lugar de origen, llegan a una tierra, una especie de tierra prometida llamada Tulán, y las lenguas o el dialecto comienza a cambiar. Esto hace que, bueno, crea, por supuesto, que esta falta de, pues, de conocimiento del otro empieza a crear guerras, empieza a crear, pues sí, empiezan a robarse cosas, ¿no? El fuego, se empiezan a robar el fuego, empieza pues a haber una especie de caos, ¿no? Y eso hace que ya en el cuarto libro nos empiecen a hablar de leyes y normas sociales que van a instalarse, ¿no? O sea, que van a empezar a formarse porque, pues sí, no se empiezan a entender como entre ellos. Y bueno, pues también es interesante cómo nos narran esto porque pues es más bien como la historia del pueblo quiché, ¿no? Bueno, aquí nos van a hablar en algunos como ejemplos, ¿no? Se va a abordar el tema del matrimonio, ajá, cómo es que el matrimonio tiene que pues consagrarse. Se establecen las normas sobre la conducta que tienen que tener pues ambas, o sea, los esposos. También se discuten dentro de esto ya las responsabilidades sociales. El, es muy, bueno, era para ellos creo que muy importante el respeto a los ancianos. O sea, ahí sí marca como, es una ley, ¿no? Que hay que respetar a los mayores. Y el cuidado de los miembros más vulnerables de la comunidad. Es un libro, o sea, esta se me hace así muy completa, ¿no? En ese sentido. Pensaba cuando leía esto, no pensaba en el Timeo de Platón, que también es un mito cosmogónico, ¿no? Y que también está pensado, o sea, en Platón, ¿no? Como eh, cómo crear la república, ¿no? O sea, es como una especie de segunda parte de la república, porque están pensando cómo hacer la república perfecta y después empiezan a pensar en cómo se creó el mundo, pero están de la mano, o sea, para que se pueda ver como un mito en el cual haya una organización cosmogónica que dé sentido al origen del mundo, también tiene que ir de la mano o sea, como el implante, ¿no? De leyes y normas sociales, porque si no todo el universo, no todo el cosmos se desmorona. Entonces, a mí me pareció bastante interesante cómo es que también aquí abordaban normas muy significativas o que alguien pensaría que, o sea, ¿por qué tendría que estar en un mito que nos está hablando del origen del universo? Entonces, eso me parece interesante. Esto ya lo vamos a encontrar en el libro cuarto. Aquí también nos va a hablar de los orígenes ya de las etnias y los pueblos, así todos los nombres, es que son, y bueno, de hecho hablan así una lista larguísima de todas las etnias, todos los pueblos, y nos dicen también como, pero como son muchos, no los vamos a escribir aquí, ¿no? O sea, entonces también nos da cuenta de que había más, más etnias de las cuales no, pues no dejaron, pues el nombre, ¿no? Eh, bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? Nada más nos narra cómo surgieron las tribus de los quichés, cachiqueles y otros grupos, etcétera. Y también ya en este último libro, bueno, en el 3 y en el 4, vamos a ver cómo ellos también hablaban de profecías y pronósticos. Por ejemplo, se predice el surgimiento de grandes líderes y héroes que desafiarán a los opresores y traerán cambios importantes para la comunidad. Estas profecías pueden interpretarse como consejos o advertencias para la sociedad maya. Voy a dejar de compartir pantalla por si alguna tiene, o sea, más que agregar respecto a este cuarto libro, que pues de hecho, como es uno de los más largos, hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden, sacarle jugo. Yo pensé como en así, ¿no? Resumir solamente como estos puntos que me parecieron así cruciales, pero no sé si alguna tenga alguna otra aportación respecto a esto. Yo quería hacer un comentario al respecto a lo de la cuaterna, que decías lo de los cuatro. Ese número lo vemos repetido y es muy importante dentro de la construcción, ¿no? Hay un investigador, se llama Mircea Eliade, de mitos, y él siempre decía que 4, también por cierto, Jung también lo investiga bastante, que el 4 representa que estén como los puntos para que se pueda formar la creación, porque es
yo en este caso relaciona con Padre, Hijo, Espíritu Santo y la sombra, ¿no? Pero la cuaternia en este caso también se puede relacionar con la que se repite mucho en la cosmología, los cuatro esquinas del mundo, los cuatro símbolos, son cuatro hermanos. O sea, representa que hay una estabilidad. De hecho, también lo vimos en la parte 3 que comenté cuando con una pu y la sombra en los camé, un camé, y también en los dos padres y los dos hijos. Entonces siempre este elemento es hermoso como uno ve que representa así, como que ya está listo para fundarse el mundo. Y bueno, respecto a los espacios que ibas comentando, sí, una de las cosas que tiene el Popol Vuh es que va formando el mundo, como vimos desde Avi, desde lo cosmológico hasta llegar a lo social. Muy buena esa comparación que hacías con la República, porque tal cual, el Popol Vuh es tan amplio que es un libro que casi nos abarca, o sea, lo social y bueno, las profecías para mí fue algo, de verdad que no sabía que el Popol Vuh además tocaba ese tema y eso me dejó sorprendida. O sea, es una visión completa de la humanidad. A mí me encanta porque el principio, bueno, ya que se llega a la conclusión de que aparecen estos cuatro personajes, pienso en la primera parte y digo, o sea, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Para que, o sea, toda la gestación que implicó para que pudieran estar en existencia todas estas, como todo lo que platicamos, ¿no? En la segunda y la tercera parte, y los detalles de la cuarta. Se me hace muy interesante porque todo empieza desde algo, es una energía primordial, mínima, que solo requiere de un movimiento, de un proceso de meditación, de un proceso de ensayo y error, de conjuntar los opuestos, de experimentar las dualidades, o sea, como de algo tan, en teoría simple, puede llegar a algo tan complejo como la creación del hombre, ¿no? De lo humano, porque el otro día estaba platicando con uno de mis maestros y él decía, él es psiquiatra, y decía, mm, si nosotros supiéramos el milagro que es despertar todos los días, o sea, lo que tiene que pasar en el cuerpo para que podamos despertar, para que hayamos podido dormir. Y digo, ¿cómo todo eso en una organización, justamente como lo describía Jung, ¿no? Que es hasta biológico, lo arquetípico, es una organización perfecta de la naturaleza y a mí como que, ay, no, eso me explota la cabeza. Muchas gracias por el tema, chicas, estuvo bien interesante. Ujú, yo solo comentarles, chicas, ya que no me tocó con este capítulo, que estuvo súper interesante, ¿no? Lo que me gusta bastante en el Popol Vuh es cómo se ve toda la cosmogonía y también el origen del hombre, ¿no? En la antropología y cómo se va probando, ¿no? Se va probando distintas formas en que digamos, el mundo pueda funcionar, igual que en nuestro mundo interno, ¿no? Vamos probando distintas formas de cómo adecuarnos al ambiente, adecuarnos a nosotros mismos, ver cuál es la mejor forma en que ya nos hacemos en realidad humanos, ¿no? Podemos finalmente hacer la comparación, integrar todos los aspectos que podemos ver, por ejemplo, en la psicología junguiana, ¿no? Para llegar a una individuación, ¿no? Igual poco a poco estos dioses que quizás lo podemos comparar con nuestras, no sé, aspectos superiores que tenemos o que están más despiertos o conscientes, van probando y van buscando, ¿no? Hasta llegar a lo que se asimila a lo más perfecto también, ¿no? Que podría ser, como les digo, esta individuación, ¿no? Esta creación del mundo también se puede ver en una creación del mundo interno, ¿no? Siempre ahí como también me pareció interesante del Popol Vuh, pues que es como, ay, si no me equivoco, mencionó, creo, Karina o Habitu, es como una Biblia, ¿no? Se asemeja a lo que también es una Biblia, porque es todo un relato, pero eh, muy fuerte, muy grande, de los cuales
nuestros antepasados se guiaban, ¿no? Para sus preceptos, para su fe, para todo, ¿no? Y movía toda una, toda una civilización, porque no ni siquiera era un pequeño pueblo y era una civilización, ¿no? Entonces sí, para empezar creo que hemos escogido ahí un mito bien fuerte y potente, ¿no? Y que quizás nos va a estar también viendo el eje quizás de toda esta segunda temporada, del segundo año de los lives de mitología. Eso, chicos. Gracias, Mili. Sí, creo que fue un gran acierto, ¿no? Comenzar con este, aunque sí es bastante amplio, ¿no? Digo, estuve yo, o sea, leyéndolo y todo me parece interesante, importante como para analizar, ¿no? O sea, esta cuestión del descenso a Xibalbán, o sea, del ascenso, o sea, que todo lo simbólico que está ahí, o sea, los animales, ¿no? ¿Por qué esos animales y no otros? ¿Por qué cuatro y no tres? O sea, la introducción de lo femenino. O sea, creo que ahí podemos encontrar, pues, casi todos los arquetipos, ¿no? En una, bueno, más bien, o sea, los arquetipos en una forma, ¿no? Bien distinta y bien propia, ¿no? O sea, al menos como los que estamos aquí en México, ¿no? Como que nos es más familiar. O sea, esto del maíz, ¿no? O sea, nos da otra perspectiva, ya no es pues sí, Jehová diciendo, no, ya, perdón, Fiat Lux, ¿no? Que se cree el hombre, ¿no? O sea, así como de la nada, ¿no? Sino como hay una prueba y un error, ¿no? Hay aquí algo como más artesanal, ¿no? Muy propio también, ¿no? Como Más de acá, humano. entonces sí, exacto, más humano, más antropomórfico, ¿no? Entonces sí, es un poco más, bueno, a mí me hizo sentir mucho, ¿no? Como la apropiación que tiene, ¿no? De los objetos que tenemos más a la mano, ¿no? Aquí al menos, o sea, como en Latinoamérica. Quería leer algunos comentarios que nos estuvieron haciendo en el live. Hubieron muchas participaciones. Gracias. Ay, es que unos se me fueron yendo. Pero bueno, Laura Luchada Ramallo nos dice muchas gracias por este aporte y por la información de este conocimiento. Estaré buscando más sobre el mismo. Tengan ustedes buenas noches. Bueno, muchísimas gracias. Muchos saludos, Laura. Oscar Figuera nos estuvo siguiendo durante toda la transmisión y hablando, aportando, la verdad, bastante cosas muy interesantes. Y nos dice, el 4 en la completud hace pensar en las 4 estaciones y en las 4 partes del día, así cuando estábamos hablando de los 4 hombres, ¿no? ¿Por qué 4 hombres, ¿no? Y no 2. Y nos dice también ahorita interesante dualidad inherente entre los dos hermanos. Estuvo comentando más, solamente que no puedo ver todos los comentarios porque van así como en ese momento, pero les agradecemos muchísimo su participación, que nos hayan estado viendo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, vamos a tratar de compartir el libro en PDF. Seguro lo encuentran muy fácilmente en muchas versiones, pero igual si alguna le gustó alguna, podría decirnos para que compartamos ese con los invitados, con el público en general. Y bueno, no sé si tengan alguna otra. Solo una acotación, por si acaso en los comentarios, que la última cita que yo coloqué en la segunda parte por error en la lámina, o sea, la cita es del Popol Vuh, es tomada del Popol Vuh, que por error en la lámina dice Mateo, lo que pasa es que cuando copié me equivoqué, pero para que sepan, las citas son totalmente del Popol Vuh, que por cierto tengo una edición de él, tuve la suerte de encontrarlo en físico y es uno de los libros que atesoro muchísimo. Ay, está muy bonita. Y bueno, y agradecidas de que nos hayan seguido, de que nos hayan dado todos esos comentarios. Nosotros ahí vamos a estar atentos para comentar en el chat y estamos atentos que nos estén siguiendo en esta segunda temporada. Y coincido con Billy en que creo que escogimos un maravilloso mito, porque es el corazón, es un mito corazón de Latinoamérica. Sí. Avisarles, ¿no? Que vamos a continuar con si no me equivoco, el mito del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, Sí. de los volcanes de aquí. Para la siguiente sesión, nos vemos el jueves 16. Este, pues nada, muchísimas gracias a todos. Qué Muchas bueno. gracias por el espacio, chicas,
Y pues gracias a las personas que nos estuvieron siguiendo y pues bueno, vamos a darle arrancamos muy bien el segundo año de mitología. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches, chicas, bye. Abrazos, Buenas ya. noches, hasta luego.